Cloud no podía creer lo que acababa de escuchar. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y miedo. Le acababan de informar que el profesor Joseph se había desmayado dentro de una librería. La noticia lo dejó sin palabras. Pensaba en enviar refuerzos, pero si ni el propio profesor había logrado hacer algo, actuar sin pensar podía ser un error. Cualquier movimiento en falso podría causar una catástrofe. De pronto, una radio mágica se activó. Cloud lo tomó enseguida. Pensaba que era el grupo que estaba investigando la librería, pero lo que escuchó lo dejó aún más sorprendido. La voz del propio Joseph hablaba directamente desde el lugar. Con tono firme, Joseph ordenó contactar a todos los investigadores de la calle 23 y clasificar la librería como área de clase 1. Información ultra secreta. Cloud se estremeció. Sabía bien lo que significaba esa clasificación. Era algo tan peligroso y extraño que las palabras no podían describirlo. El profesor parecía molesto, y aunque Cloud trataba de mantener la postura, no podía evitar sentirse nervioso. Aún así, obedeció sin dudar. Sabía que Joseph podía ser aterrador cuando se enfadaba, pero también era alguien justo. Mientras uno siguiera sus órdenes al pie de la letra, no había nada que temer. Poco después, Joseph regresó. Cloud lo recibió sobresaltado, pero el profesor ya tenía algo más en mente. Preguntó por la persona que había estado con él. Cloud le presentó a Morrison, un joven mago capaz de cambiar de forma, que en ese momento tenía la apariencia de un gato. También le contó un dato curioso. El chico era un fan obsesivo del profesor. Había gastado millones en campañas para honrar su nombre, incluyendo en una en la que mandó a grabar su nombre en oro. Joseph, lejos de incomodarse, bromeó con la idea de reclutarlo como aprendiz de caballero, a cambio de una generosa donación. Luego de cerrar el archivo clasificado, Joseph volvió a su hogar, aún en pijama. Gritaba por teléfono a quienes pensaban que habían muerto. Estaba harto de que lo molestaran, y dejó claro que si había problemas, mejor fueran a molestar a Cloud al día siguiente. Más tranquilo, se sentó y comentó que, por suerte, el extraño libro no parecía haberle afectado el ánimo, por ahora. Pero la paz no duró mucho. Alguien tocó la puerta. Con fastidio, Joseph la abrió, dispuesto a gritar, pero se detuvo al ver que era su hija Melissa. Con la rutina de siempre, le recordó que debía tomar leche, aunque ella, como siempre, se quejaba. Ya era capitana caballero, fuerte y reconocida, y no necesitaba esos recordatorios, o al menos eso decía. Pero algo llamó su atención, un libro que jamás había visto antes. Sorprendida de que a su padre, alguien tan cerrado, estuviera leyendo algo así, decidió abrirlo, y no pudo dejar de leer. Mientras pasaba las páginas, algo en ese libro la atrapa más y más. Era como si las palabras se conectaran con algo más profundo. Cuando terminó una parte, Melissa quedó impactada. Salió de la habitación sin decir nada, confundida y emocionada. Joseph, por su parte, solo murmuró mientras le ofrecía un vaso de leche. ¿Recuerda beber esto? Melissa se enfada. Cerró la puerta de un golpe. Desde el otro lado, Joseph la escuchó y suspiró. Debe estar en su etapa rebelde. Mientras observaba una foto vieja familiar. Lo que importa es que esté sana. Del otro lado de la puerta, Melissa se recostó contra ella. Su mente no dejaba de pensar en lo que había leído. ¿Quién escribió este libro? ¿Podría el protagonista ser el rey elfo Candela? Esas historias eran tan vivas y tan reales, pero lo que más le molestaba es que no la había terminado. Estaba justo en la mejor parte. Más tarde, ya en su habitación, Melissa encendió su base de datos secreta. Usó una clave antigua, una que pertenecía a su madre, quien también fue una caballera radiante. Gracias a eso, logró tener acceso a la información más confidencial. Y allí estaba, la ubicación exacta de la librería. ¿Una librería amistosa? Sabía que no sería tan impresionante. Sin pensarlo dos veces, decidió ir. Antes de salir, vio un vaso de leche, hizo un puchero, se lo tomó un sorbo y luego, algo apenada, se midió el pecho. ¿Crecerán? ¿De verdad? Se dijo. La ciudad de Noquín estaba completamente cubierta por una intensa lluvia. Las calles parecían ríos, los cielos se mantenían grises y pesados, y las noticias no traían nada bueno. El observatorio había elevado la alerta a roja. Las carreteras del distrito bajo fueron cerradas, y aunque el sistema de alcantarillado trabajaba a máxima capacidad, los expertos advertían que si la tormenta seguía así toda la semana, un tercio de la ciudad podría quedar bajo el agua. Todo apunta a una anomalía provocada por masas de aire helado del norte. Mientras tanto, en medio de ese clima caótico, el protagonista seguía cumpliendo con su rutina. Estaba trapeando el suelo de su librería con paciencia y determinación. Ya llevaba más de una semana lloviendo sin parar, y el aguacero solo parecía empeorar. Si esto sigue así, voy a tener que comprarme un bote, pensaba, con algo de humor. La lluvia no solo alejaba a los clientes, estaba volviendo difícil incluso vivir con normalidad. Aún así, al ver que los libros estaban bien protegidos y que había logrado limpiar todo sin daños, sintió algo de alivio. El suelo quedó brillante, impecable, como si nada hubiera pasado.
lado. Después de colocar el cartel de abierto, recordó al pequeño gato que había visto días atrás. Espero que ese gatito haya encontrado su hogar. Es muy peligroso andar por ahí con esta lluvia, pensó. Lejos de allí, alguien estaba muy emocionado. Morrison había logrado entrar a la oficina del gran Joseph y no podía contener su alegría. Era como si estuviera en un santuario. Decía que podía oler su presencia en cada rincón. Claude, que lo acompañaba, solo bromeó. Tranquilo, ya casi te mueres del gusto. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un pequeño cerdito malhumorado renegaba frente a su televisor apagado. La lluvia no acaba y ahora su cable no funcionaba. Revisó el aparato, el cableado, todo parecía bien. Seguramente era el cortacircuito, pero no quería salir con ese clima espantoso. Entonces se le ocurrió una idea. Quizás el vecino me ayude. Es un buen tipo y siempre está dispuesto a colaborar. Tal vez hasta me agradezca por dejarlo ayudarme, pensó con malicia mientras forzaba una tos exagerada para llamar la atención. ¡Hey, vecino! ¿Estás ahí? Una voz respondió desde el otro lado. Sí, ¿necesitas ayuda? Era el protagonista. El cerdito sonrió con picardía. Mi televisor está fallando. Creo que es un problema de los cortocircuitos. No puedo salir ahora. ¿Podrías revisarlo tú? Y le indicó que el cortocircuito estaba detrás de la tienda, en la pared derecha. El protagonista, como siempre dispuesto a ayudar, aceptó. Pero al parecer, una pesadilla familiar lo sorprendió. Era Tinta, el pequeño simbionte que apareció de repente. Lejos de asustarse, el protagonista se alegró de verlo. Recordó cómo Tinta le había dicho que prestar libros lo ayudará de alguna manera, y pensó que quizás había vuelto a agradecerle por esto. ¿Quieres ayuda con esto?, le preguntó con una sonrisa el prota. Tinta asintió y salió a arreglar la falla LED. En cuestión de minutos, la luz volvió y el cerdo celebró. Muy bien, gracias, contaré contigo la próxima también. De nada, respondió el protagonista satisfecho. Pero al parecer, Tinta no fue. Entró a la casa del cerdo, probablemente para darle un pequeño susto como forma equilibrada a la travesura. Y algo le hizo, no sé qué, pero algo le hizo. De vuelta a la librería, el protagonista se sentó satisfecho. Otro día haciendo buenas acciones, pensó. Si este tendero decide hablar bien de mí o recomendar la tienda, sería genial. Justo en ese momento, la campanilla de la puerta sonó. Entró un cliente inesperado. Bienvenido, dijo el protagonista sin mirar, aún sorprendido por la coincidencia. Hice una buena acción y de inmediato aparece un cliente. Cuando levantó la mirada, reconoció al visitante, el viejo Wilde. Pese a la tormenta, Wilde había regresado. No venía por un libro. Esta vez venía a agradecer formalmente. Para el protagonista, el regalo anterior ya había sido suficiente, pero Wilde insistía. Lo que traía ahora era un obsequio especial, algo en lo que había trabajado durante años, y cuando lo mostró, el protagonista se quedó en silencio. Era un atrapasueños. Esa imagen le trajo recuerdos de otra vida. Antes de llegar a este lugar, había asistido a un evento de culturas indígenas donde aprendió que los atrapasueños filtraban las pesadillas y retenían los sueños agradables. Incluso se decía que sus hilos podían fortalecer el vínculo entre humanos y espíritus. El atrapasueños que Wilde traía estaba hecho a mano, con detalles finos y gran calidad, y en medio de esa tormenta que venía afectando su sueño últimamente, ese regalo no podía haber llegado en mejor momento. Es justo lo que necesitaba, dijo el protagonista, agradecido. Wilde solo sonrió con respeto. Mientras se despedía, Wilde pensaba que dentro de ese atrapasueños había un poder peligroso, un sueño tan vívido que podía destruir a cualquiera sin una voluntad fuerte, pero para alguien como el señor Lin, ese nivel de peligro era apenas un red, quizás un regalo perfecto. Dulces sueños, murmuró Wilde antes de marcharse. En medio de la lluvia implacable que seguía azotando la ciudad, lejos de la calma de la librería, una feroz batalla se desarrollaba a las afueras de Nokin. El grupo de Zetsu, liderado por la poderosa mujer, se enfrentaba contra los cazadores de la organización de Elites. El combate era intenso y brutal, entre rayos, hechizos y rugidos. La lucha parecía sacada de una pesadilla. El grupo de Zetsu no esperaba encontrar tanta resistencia. Para su sorpresa, entre los enemigos habían magos, pero ellos continuaban luchando. Uno de los magos gritó: "No podemos retrasarlo más, solo es el nivel pánico. Si actuamos rápido podremos ganar". Pero Zetsu se transformó en lobo. Ya estaba frente a ellos. Su presencia imponía miedo. Sus ojos brillaban con determinación mientras lanzaba una advertencia fría: "Estás cavando tu propia tumba". A su lado, Kai, su fiel seguidora, la miraba con respeto. Este es el poder con el que sueñan todos los cazadores, pensaba. Madame Zetsu, usted podría guiar a todos hacia un nuevo mundo, pero la persona que hizo posible esto, el misterioso residente de la calle 23, ¿quién es realmente? ¿Qué busca? Mats, otro miembro del grupo, la interrumpió con frialdad. "No pienses tanto, solo sigue luchando y comparte la gloria después. Ese es nuestro deber". Kai asintió. La batalla aún no había terminado. Los hechizos continuaban. El cielo
cielo se iluminó con una poderosa explosión de fuego, y por un momento pareció que Zetsu había sido alcanzada. Kai gritó su nombre con desesperación. Desde la distancia, Elitz observaba todo con una sonrisa torcida. No esperaba encontrar a alguien tan fuerte en Nokin, ni siquiera Wilde, el legendario guerrero, podría controlar la transformación de forma como Zetsu lo hacía. Pero la calma de Elitz duró poco. Zetsu reapareció detrás de ellos, sin que nadie la detectara. Elitz apenas tuvo tiempo de reaccionar. Me descuidé, pensó, mientras se giraba rápidamente. El lobo de la corte silenciosa es famoso por sus saltos dimensionales, pero lo realmente extraño es que haya logrado rastrear nuestras coordenadas exactas. Sin duda, Zetsu se lanzó sobre él. Su mandíbula se cerró con fuerza sobre Elitz. Los demás magos gritaban buscando ayuda, mientras uno de ellos, Yuan, un joven y talentoso mago negro, entraba en acción. ¡Vestigio! ¡Flash! Zetsu apenas tuvo tiempo de reaccionar. Ese tipo usa una lengua refinada para lanzar hechizos tan poderosos. Definitivamente es un mago negro habilidoso, pensó jadeando. Soy demasiado lenta. El hechizo de Yuan logró capturarla, y uno de los magos se lanzó con su daga, pero Zetsu activó su voluntad de acero, una habilidad de resistencia pura. Con su rugido, se liberó violentamente y arrancó el brazo del mago que intentaba herirla. Yuan ya estaba listo para el siguiente ataque. Hechizo de fuego, sol de decadencia. Zetsu sintió de inmediato el peligro. Ese hechizo, no puedo enfrentarlo, voy a morir. No había otra opción. Forzó una teletransportación de energía. Su cuerpo se retorció por el esfuerzo. Escupió sangre mientras desaparecía del lugar. Yuan se acercó a Elitz, preocupado. ¿Está bien, señor? Elitz se levantó, herido pero sonriente. Su brazo destrozado comenzaba a regenerarse. No solo eso, le estaba creciendo uno nuevo. Un poder antinatural brotaba de él. Estoy bien, pero parece que el dueño de la librería de la calle 23 es aún más poderoso de lo que pensaba. Yuan lo miró confundido. ¿Lo dice por su habilidad de teletransportarse? No, lo digo porque fue capaz de extraer información del alma de Ryan, identificar con precisión nuestra ubicación y hasta dispersar tus hechizos naturales sin que te dieras cuenta. Ese tipo de poder me interesa más que cualquier transformación física. Pero Elitz no tenía miedo. Había algo más urgente que atender. Ve a investigar, Yuan. Él es incluso más importante que Wilde. Yuan asintió. Entonces, Elitz hizo aparecer un huevo mágico. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un tesoro sagrado. ¿Qué crees que saldrá de aquí? Yuan, con su tono habitual, respondió: una bestia del sueño. Pero Elitz negó lentamente con la cabeza. No, no es una bestia. Esto es un dios real. La intensa lluvia no daba tregua. Esa noche, después de cerrar la librería, el joven dueño subió a su habitación en silencio. Miró el cielo gris tras la ventana, mientras la tormenta seguía golpeando con fuerza los tejados de Nokin. ¿Quién sabe cuándo parará esto?, murmuró. Tal vez pueda salir a comprar provisiones cuando el clima mejore. Una vez dentro de su cuarto, tomó una puntilla y la clavó en la pared con cuidado. Colgó allí su más reciente obsequio, el atrapasueños que Wilde le había entregado. Lo observó en silencio, evaluando cada nudo, cada pluma. La habilidad artesanal del viejo Wilde es impresionante, pensó, incluso sin considerar su valor mágico. Es una obra de arte, igual que aquella gárgola que me regaló. Debería hablar con él sobre esto cuando regrese. Cansado, se dejó caer sobre la cama. Espero que de verdad funcione. Buenas noches, dulces sueños. Y así cerró los ojos, mientras la lluvia golpeaba la ventana. El atrapasueños comenzó a vibrar suavemente. En el mundo de los sueños, una nevada cubría el suelo. Pero aquella nieve no era fría, se sentía tibia. Más bien parecía ceniza blanca flotando suavemente desde el cielo. ¿Esto es mi sueño? El joven miraba a su alrededor el paisaje sereno, pacífico, casi místico. Tiene sentido, pensó. Es solo un sueño después de todo. Pero lo que vio a continuación le quitó el aliento. Un árbol gigante, de ramas retorcidas y copa tan vasta que parecía tocar el cielo. Su tronco estaba formado por lo que parecían ser venas atrapadas dentro de un esqueleto de madera viva. Algo en él lo atraía, como si un antiguo secreto descansara bajo sus raíces. Y fue entonces que la vio. Una elfa con cabellos plateados, descansando junto al árbol. En ese instante, una melodía suave nació desde lo más profundo del corazón. Una canción antigua, nostálgica, pero familiar. El joven no podía apartar la vista. ¡Qué escena tan espectacular! Esto es como un cuento de hadas. El aire estaba impregnado con un perfume delicado, casi irreal. La elfa dormía con tanta calma que parecía parte del sueño mismo. Una visión imposible de encontrar en la realidad. Esto debe ser un sueño lúcido, pensó. Un tipo de sueño donde el soñador es consciente de que está soñando, donde conserva su memoria y puede sentir, pensar y actuar. Debió ser el atrapasueños combinado con las palabras de Wilde. Provocaron este efecto. Suena lógico, incluso poético. Soy un genio. Si este es mi sueño, puedo hacer lo que quiera. Sus ojos brillaron por un segundo mientras la observaba. No importa, incluso los sueños tienen sus límites. Aunque
¿Por qué soñaría con una belleza así? Tal vez es un cliché del cabello plateado. A los chinos nos encanta. Al final del día, esto es solo un sueño, así que cualquier cosa puede pasar. Se acercó con calma. La luz del sueño iluminaba la figura de la elfa, resaltando sus delicadas curvas y piel nívea. Definitivamente esto es un sueño. Una belleza así es como una obra de arte viviente. Sin contener su curiosidad, acarició con suavidad su cabello plateado. Un pequeño gesto de admiración, pensó, nada más que eso. Pero entonces, una ráfaga de viento surgió de la nada, lo empujó hacia atrás con fuerza. La elfa abrió los ojos y en un instante su ropa cambió mágicamente. De reposar como una figura frágil, pasó a erguirse como una guerrera majestuosa. El joven quedó atónito. ¿Cuánto mide? ¿2 metros? Era tan alta, tan imponente, tan irreal, que el sueño mismo parecía doblarse a su presencia. Y entonces ella habló. ¿Quién eres? Él no respondió, simplemente parpadeaba, sin saber del todo lo que estaba pasando. ¿Me ha hablado primero?, se preguntó. Su actitud sorprendía al protagonista, pues parecía muy consciente de la naturaleza del sueño. Él se intrigaba al notar la autenticidad que se sentía en su presencia. Ella lo observó con una sonrisa tranquila y se presentó con el nombre de Silver. El protagonista, intentando mantener el control de la situación, notó que aquella sonrisa tenía un aire desafiante, como si ella estuviera tomando la delantera en una conversación no hablada. Silver, con un tono melancólico, comenzó a expresar que llevaba mucho tiempo allí. El lugar era hermoso, sí, pero el silencio eterno le pesaba. A pesar de su belleza, sentía un vacío difícil de ignorar. El protagonista reflexionó. Lo que ella sentía era soledad, y aunque fuera un sueño, él se dejaba llevar por su espíritu ayudador, imaginando un lugar romántico lleno de libros, como si estuviera allí para curar almas. En ese instante, deseó tener su traje habitual, y al pensarlo, este apareció como por arte de magia. Entendió que tenía cierto control sobre el sueño. Decidió invitar a Silver a sentarse, y ella aceptó con una sonrisa suave. Su mano, fría y delicada, se posó en la del prota. Él quería entender la situación primero, así que le preguntó si siempre había estado sola. Ella le respondió que nadie había podido entrar a ese lugar antes, que solo él lo había logrado. Para el protagonista, ella se parecía a una princesa atrapada en un cuento de hadas, viviendo aislada en un jardín eterno. Sabía que era solo un sueño, pero no podía evitar ayudarla. Entonces, con sinceridad, le explicó lo que pensaba, que su dolor venía de la soledad, de haber estado siempre aislada, sin nadie que la comprendiera. Silver lo escuchó, recordando que la gente solía temerle y alejarse. El protagonista comprendió que ella era una pensadora profunda, casi una filósofa atrapada en su propio mundo. Con calma, él compartió una idea. Mencionó que hay un dicho que dice que cuando el hombre piensa, Dios se ríe, y aunque el significado original no importa mucho, le parecía romántico imaginar que si Dios veía a alguien tan bella pensando, le regalaría una sonrisa sincera. Esas palabras hicieron que Silver se sonrojara levemente. El protagonista continuó. Tal vez pensar no tenía que ser tan doloroso, si se veía como una forma de conectar con algo superior. Dijo que esa teoría era bastante romántica, y Silver admitió que él sonaba como un romántico. Él lo aceptó sin dudar, creyendo que esa era la razón por la cual podían hablar en ese lugar. Ella asintió. Si él había logrado aparecer en su sueño, era porque ya había logrado entretenerla, y quizás, incluso, fuera un pensador más profundo que ella. Entonces, el protagonista se armó de valor, le pidió un favor, no, más bien lo expresó con un deseo sincero. Quería que fueran amigos. Qué tonto. Ella se sorprendió, pero él sabía que no debía dejar que ella tomara la iniciativa, por como pensaban personas como ella. Podía rechazarlo sin querer hacerlo, así que decidió avanzar con cuidado. Le explicó que, aunque ese lugar era hermoso, la rutina podía volverse aburrida. Tener un amigo significa compartir historias, hablar de cosas simples, y eso traía felicidad. Mientras pensaba en compartir, su mente inevitablemente lo llevó a imaginar libros. Aunque no estaban en una librería, estaba seguro de que podía crear un libro si lo recordaba bien. Así, materializó en sus manos un ejemplar de Cuentos de los Hermanos Grimm y se lo entregó a Silver como regalo de amistad. Silver lo aceptó con una expresión emocionada. Hacía tanto tiempo que nadie le daba algo, ni siquiera palabras. Ella, agradecida, le ofreció frutas doradas del árbol que los acompañaba. Era su forma de corresponder. El protagonista notó la rareza del árbol y pensó que, aunque hermoso, las frutas o las flores no le serían útiles fuera de este sueño. Sin embargo, aceptó la fruta dorada que Silver hizo caer suavemente en sus manos. Con curiosidad, le dio un mordisco. Era crujiente, dulce, sin semillas, muy parecida a una manzana. Imaginó que su sabor se basaba en la fruta real. Silver le preguntó si le había gustado. Él asintió, diciendo que sí, que era bastante dulce. Pero justo después de esto, el lugar empezó a desmoronarse, señal de que estaba despertando. Aunque sentía que no había pasado mucho tiempo, no podía evitarlo. Se tenía que ir. Antes de desaparecer, Silver, triste, lo abrazó con fuerza y en un gesto inesperado mordió su oreja suavemente. ¡Upa! En silencio, deseó que cuando la noche llegara nuevamente podrían volver a encontrarse en ese mismo sueño. Uf, hay acción acá, muchachos.